Muy buenos días, estimadas alumnas y alumnos. El siguiente video es para la clase de Historia Universal Contemporánea. Además, aprovecho para enviar un cordial saludo al grupo de Sexto 1. Pues bien, esta pequeña ponencia intenta ser una especie de retroalimentación a los temas de imperialismo y colonialismo que hemos estado viendo. Como ya saben, este es el tema con el que arrancamos el semestre. Este es el tema inaugural de este curso de Historia Universal Contemporánea. ¿Y qué mejor? Porque déjenme decirles que considero que este es un tema clave, es un tema muy importante, porque considero que si comprendemos muy bien este doble proceso, este proceso histórico, cultural, social y político que es el imperialismo y el colonialismo, pues estaremos en condiciones de acceder con mayor facilidad a los distintos acontecimientos y conflictos sociales que sucedieron en el siglo XX. Pues bien, sin más preámbulos, entremos en materia. Nuestro libro de texto, al momento de hablar de imperialismo y colonialismo, al hablar de los antecedentes, retrocede hacia el siglo XIX para poder comprender muy bien lo que pasó en el siglo XX. Y de hecho es algo súper recomendable, es recomendable que ustedes lo hagan. Es decir, si vamos a estudiar un periodo de tiempo de la historia humana, como mínimo debemos de retroceder unos 50 o 100 años antes para poder comprender cuáles fueron las circunstancias y las condiciones que generaron el momento histórico que nosotros queremos estudiar. Pues bien, en este caso, considero que es importante no nada más retroceder al siglo XIX, sino irnos más atrás e ir al Renacimiento. Porque es en el Renacimiento cuando va a surgir la primera forma de colonialismo. Muy bien. El Renacimiento, ustedes ya saben, es esta época de gran auge, de gran repunte de la cultura europea, de la cultura y las artes europeas, ¿verdad? Es una época en donde se dan grandes descubrimientos, grandes avances tecnológicos, artísticos, es decir, hay grandes avances en todas las áreas del quehacer humano, ciencia, arte, astronomía, navegación, ¿verdad? Y muchísimos más. Y es precisamente en esta época cuando se dan los grandes avances marítimos y por primera vez los países europeos van a comenzar a hacer viajes transatlánticos, ¿verdad? Viajes de grandes distancias a través del mar. Y en un inicio los europeos lo hacían con ambición de explorar nuevas tierras, ¿verdad? Lo hacían con la intención de explorar nuevos territorios. Pero toda vez que encontraron nuevos territorios, que encontraron nuevas tierras, pues los europeos tomaron bajo su dominio estas tierras y también a los nativos que vivían, ¿verdad? A los nativos que existían en estas colonias o en estas tierras vírgenes. Y aquí, compañeros, compañeras y compañeros, aquí es donde encontramos la primera forma de colonialismo. Recordemos que es en esta época también cuando se da el descubrimiento de América y también la conquista de los distintos grupos indígenas que vivían en nuestro continente, ¿verdad? Muy bien. Primero, por principio de cuentas, quiero dar la definición de lo que es colonialismo. Se dice que es un sistema político y económico mediante el cual un país extranjero, casi siempre más poderoso, invade y domina a otro, más débil e incipiente. Y bueno, este proceso de colonización se dio mediante 3 etapas. Primero la conquista, luego el asentamiento y luego la explotación. Aquí quiero, compañeros, para ir poniéndonos de acuerdo, para ir estandarizando los términos, quiero que sepan que se le conoce como metrópoli a la capital del país imperialista. Por ejemplo, en el caso de la conquista española en América, la metrópoli era España. En este caso, la metrópoli era Madrid, ¿verdad? Y la colonia era la Nueva España. Entonces se le conoce como metrópoli al país que está dominando y se le conoce como colonia al país dominado. Entonces, les comentaba, este proceso de colonización se dio mediante 3 etapas. Primero la conquista, luego el asentamiento y luego la explotación. Primero la conquista, que consistió en la derrota militar, del país colonizado, ¿verdad? Del país dominado. En un segundo momento, el asentamiento, es decir, personas de la metrópoli viajan a la colonia para establecerse ahí y generar ganancias. Y evidentemente la tercera etapa es la explotación, ¿verdad?
En esta primer colonialismo, compañeros, se da una primera forma de explotación. Esta primera forma de explotación se conoce como esclavista. De hecho, pues el término es muy claro. Lo que sucede es que todos los nativos, toda la población nativa indígena es puesta en situaciones de esclavismo. Y aquí, esta primera forma de explotación primordialmente se persigue extraer metales preciosos y algunos productos que no eran conocidos en Europa, como el tabaco o el cacao. Y entonces los nativos se ponen a producir ganancias, se ponen a extraer metales preciosos, ¿verdad?, bajo circunstancias de esclavismo, y mediante esta forma de esclavista se generan ganancias para la metrópoli. Muy bien. El sistema esclavista se mantuvo mediante varias condiciones. Primero que nada, se mantuvo a la población indígena, a la población nativa en condiciones de miseria, ¿verdad? Además, se ejerció humillación sobre los nativos, sobre las culturas indígenas de manera sistemática, y además se hacía un control militar de la población indígena. Es decir, los indígenas no podían aprender a manejar armas, tampoco podían ellos desarrollar sus capacidades intelectuales ni sus capacidades físicas, ¿verdad? Y esto por obvias razones, porque mediante este sometimiento bárbaro, atroz, pues la metrópoli, ¿verdad?, el país dominante, garantizaba que los nativos no entraran en rebelión, no protestaran, no pensaran, no dijeran nada, ¿verdad?, y mantuvieran la cabeza agachada y nunca se quitaran el yugo del país dominante. Muy bien. Posteriormente va a surgir una segunda forma de explotación que vamos a conocer como mercantilista, que se conoce como mercantilista. Esta segunda forma de explotación se va a dar después del siglo XVII-XVIII, primordialmente porque se va a dar después de la primera revolución industrial. Ustedes también ya saben que en esta primera revolución industrial van a surgir nuevos medios de transporte, nuevas formas de producción en masa, ¿verdad? También es una época, la revolución industrial, en donde se dan descubrimientos de nuevas tecnologías, ¿verdad? Además trajo consigo un desarrollo desmedido de las metrópolis a costa de las colonias, ¿verdad? Es decir, mediante este proceso de la revolución industrial se van a seguir enriqueciendo los países dominantes. A grandes rasgos, compañeros, el sistema de dominio cambia, pero ligeramente, es decir, siguen siendo sometidos los países colonizados, los países dominados, pero ahora el control cambia. Ahora el control es más económico y político y no tanto militar, como al principio. No quiere decir con esto, compañeros, que el control militar haya desaparecido por completo, no. Incluso se da un proceso combinado, es decir, si en esta colonia me conviene, pues, ejercer un control militar, pero en esta otra colonia no. Me conviene abandonar el sistema esclavista, ¿verdad?, darles la libertad a los nativos y convertirlos en obreros, ¿verdad?, para pagarles un sueldo mísero que apenas les alcance para comer, pero mediante este sistema, mediante estas circunstancias, se sigue manteniendo el sistema de dominio y el sistema de control imperialista o colonialista. Muy bien. Este proceso es largo y a grandes rasgos se da mediante esta ecuación. La población colonizada crece, va creciendo, y lo que va a hacer la metrópolis va a imponer un gobierno. Impone un gobierno, pero que le favorezca. Es decir, yo, metrópoli, impongo en una colonia un gobierno, pero ese gobierno me tiene que favorecer a mí, ¿verdad? Y además, lo que sí hicieron los imperialistas fue desarrollar las vías de comunicación en el país colonizado, pero para que se pudieran mover más rápido las mercancías, para que la importación pudiera ser más fácil, ¿verdad? Y otro de los aspectos es que se prohibió estrictamente, o se evitó, que los países colonizados se desarrollaran industrialmente, y esto por obvias razones, para que no representaran competencia dentro de los mercados mundiales. Ahora quiero mencionar a varios países que a finales del siglo XIX ya tenían estafeta de colonizadores, de imperialistas: Inglaterra, Francia y Rusia. España, que también desde la época colonial, desde la época del Renacimiento, venía manteniendo una fuerte categoría imperialista, va perdiendo sus colonias a lo largo de todo el siglo XIX, de tal manera que ya a principios del siglo XX ya casi no tiene ninguna colonia. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dos países más se van a agregar a este puñado de países imperialistas, que son Italia y Alemania, que también van a pedir
van a reclamar su parte dentro de la repartición imperialista. Ahora, ya dijimos que ahora esta nueva forma de dominio ya no es tanto militar, sino más bien es política y económica y se le conoce como imperialismo, ¿verdad? Pero además el imperialismo agrega un factor más a la ecuación, compañeros. Y este factor más que se agrega es un proceso, es un dominio no nada más político y económico, sino también ideológico. Es decir, los países imperialistas van a someter a los colonizados o a los países dominados a un proceso de transculturalización. ¿Qué quiere decir? Que se les va a quitar la cultura autóctona que tenían y se les va a imponer una nueva cultura, una nueva religión, un nuevo lenguaje, pero además se les va a imponer nuevas ideas. Se les va a decir que la cultura aria, la cultura blanca, la cultura de los hombres blancos, el hombre blanco es el hombre que tiene poder, es el hombre que sabe pensar, ¿verdad? Se empiezan a manejar ideas de supremacía racial. Y todo esto va formando un culto del hombre blanco. Entonces, es el hombre blanco el que sabe pensar, es el hombre blanco el que sabe dirigir. Tú, hombre de color, tú, hombre nativo, no sabes pensar, no tienes derechos, no vales nada, ¿verdad? Y mediante este sistema se fue manteniendo el dominio durante mucho tiempo. Bueno, compañeros, por último, para terminar el video, quiero dejarles este tema a reflexión. Les quiero preguntar, ¿ustedes creen que este sistema imperialista, este sistema de dominio, se sigue manteniendo el día de hoy? Yo creo que la respuesta inmediata va a ser sí. Porque todavía el día de hoy seguimos viendo como un grupo de países imperialistas, un grupo de países poderosos, ¿verdad?, gobierna la mayor parte del mundo. Yo nada más les digo como dato, se pensaba, compañeros, que hacia finales del siglo XIX, un puñado de países imperialistas dominaba la mitad de la superficie terrestre. Es algo avasallante, es algo desgarrador, es un dato totalmente desquiciado, ¿verdad? Porque sigue pasando el día de hoy. El día de hoy sigue pasando y de hecho nosotros, países que hemos sufrido colonialismo, también hemos sufrido este proceso de transculturalización. Y la cultura autóctona, la cultura que existía aquí desde tiempos ancestrales, pues fue borrada y se impuso una nueva cultura, la cultura de los blancos. De tal manera que nosotros, pues, hemos cambiado nuestras pautas de consumo, de tal manera que nosotros hemos ido formando nuestras pautas de consumo y nuestras pautas culturales en relación a la cultura de los blancos. Es decir, nosotros queremos consumir productos europeos, productos de la cultura blanca, queremos oír su música, ¿verdad? La música rock, la música hip hop, queremos vestirnos con su ropa, queremos pensar como ellos, queremos sus videojuegos, es decir, nosotros hemos sufrido este proceso de transculturalización de tal manera pues que el imperialismo no ha desaparecido, el imperialismo sigue vigente el día de hoy. Únicamente les quiero dejar esa reflexión. Por último, compañeros, compañeras, alumnas y alumnos, les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.